Lectura de la epístola de San Pablo apóstol a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis del yugo el yugo de la justicia. ¿Y qué frutos sacasteis entonces de aquellos desórdenes de que ahora os avergonzáis? En verdad que la muerte es el fin a que conducen. Por el contrario, ahora que estáis libres del pecado y que habéis sido hechos siervos de Dios, tomáis por fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, el galardón de la virtud es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Secuencia del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se arrancan uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Podéis sentaros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la santificación. Es lo que nos enseña el texto de la epístola de San Pablo a los romanos que acabamos de leer. Nos enseña nuestra Santa Fe que el hombre decaído después del pecado original ya no puede más guardarse por sí mismo toda una vida sin cometer un solo pecado mortal. Repito, el hombre desde el pecado original no puede por sus propias fuerzas guardar toda una vida sin cometer un solo pecado mortal. Es lo que nos enseña el Santo Concilio de Trento. Pero esa sentencia nos trae una dificultad de comprensión, pues no es verdad que el pecado es siempre algo voluntario y que nadie peca involuntariamente. ¿Cómo entonces el hombre que tiene control de lo que quiere no puede pasar con las fuerzas de su voluntad únicamente toda una vida sin cometer un solo pecado mortal? Como el hombre que tiene una libre voluntad termina necesariamente pecando. No tenemos que olvidar que el pecado original, aunque no haya destruido nuestra facultad del voluntario, la ha por lo menos herido. Así el hombre puede evitar, sí, cada uno de los pecados mortales en particular, con sus propias fuerzas, pero no puede, si tomamos toda su vida, vivirla enteramente sin pecados mortales, si no recibe un auxilio de Dios. Y aquí está el punto. Hermanos, nosotros fuimos un día bautizados. En el bautismo recibimos la gracia santificante. Ella nos libró del pecado original. Libres del pecado original, iluminados ahora sí por la gracia, todo bautizado puede vivir toda su vida sin cometer un pecado mortal. Porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia, es lo que nos dice aún
el apóstol San Pablo hoy. Antes del bautismo éramos esclavos del pecado. Y el pecado entonces ejercía sobre nosotros un dominio tal que nunca podríamos estar liberados de él por nuestras fuerzas, sino por la sola gracia de Dios. Y Él ya lo hizo, ya nos liberó del pecado con la sangre de la cruz en el momento en que fuimos bautizados. Pero el cristiano puede perder esa gracia recibida en el bautismo. ¿Cómo? Cometiendo él un pecado mortal. Este pecado nos hace de nuevo esclavos del pecado. Y lo más preocupante en esta historia es que todos nosotros que fuimos bautizados, porque vivimos en la gracia de Dios, podemos siempre evitar cometer pecados mortales. Un cristiano nunca puede decir no puedo. Sí puede. Cada vez que un cristiano comete entonces un pecado mortal, lo hace bien voluntariamente. Pero no olvidemos que la paga del pecado es la muerte. Aquí estamos hablando de la muerte eterna. Y nosotros que somos bautizados cuando pecamos mortalmente, somos mucho más responsables por eso que una persona que nunca había sido bautizada. Sin embargo, si ese pensamiento nos llena de profundo temor y gravedad por nuestra responsabilidad en el pecado, Él al mismo tiempo nos consuela. Nos consuela porque sabemos que la gracia de Dios está con nosotros y es por ella que nos salvamos. Nunca tenemos que olvidarnos de lo que nos enseña el apóstol cuando dice que Dios es incapaz de tentarnos. Mirad, hermanos, Dios que quiere nuestra salvación no es el autor de la tentación. Sin embargo, si ella viene es porque el Señor la permite. Y si la permite es para que pueda triunfar en ella. Una gran cosa que nunca tenemos que perder de memoria es que no estamos solos. El Señor nuestro Dios está con nosotros y creo que nos dejamos caer en tentación muchas veces porque olvidamos eso, olvidamos que nuestro Señor está combatiendo con nosotros y por nosotros. Ya no estamos más solos. En el momento de la tentación nunca olvidemos eso, Dios está con nosotros, no estamos solos. Que tal pensamiento nos llene entonces de esperanza. ¿Por qué volveremos a la esclavitud del pecado cuando su consecuencia fatal es la muerte? ¿Por qué vamos a abrazar el gran mal de la humanidad de lo cual el Señor nos liberó al precio de su sangre? Si pecamos mortalmente, aquí tenemos el sacramento de la confesión para ser de nuevo redimidos y empezar una nueva vida. Sigamos entonces, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo que nos dice hoy: así como habéis empleado los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora emplead vuestros miembros para que sirvan a la justicia, para la santificación. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el galardón de la virtud es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.